Bueno, siempre es para nosotros de mucha satisfacción el equipo de Diario de Cuatro traer a jóvenes que se han asociado dominicana, los ha reconocido tanto en el sector público como en el sector privado, como es el caso de César Dargan. Él es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, que en estos días nosotros hemos pensado mucho aquí de Diario de Cuatro en el CONEP, porque en estos días salió a relucir un informe del Banco Central. Buenos días. Buenos días, César. Buen día, ¿cómo está Pedro? Tiene cara de juvenil, pero... No, él es joven, déjalo ahí, sigue. Hemos extendido la juventud, ya a los 41 somos jóvenes todavía. Sí, todavía. Sí. En estos días el Banco Central dio a conocer dos departamentos especializados, esos que producen ideas, que por cierto un gran aporte del Banco Central, que hasta esas páginas abiertas se salen un poquito del marco, pero contribuyen a la discusión de los temas económicos más y sociales más importantes. Salió a relucir un informe en el que se dice que el modelo económico de desarrollo económico y social dominicano no solamente ha aportado riqueza durante un periodo bastante largo, más de 50 años, sino que también lo ha hecho con estabilidad y que eso ha contribuido mucho, probablemente, a tranquilizar a la sociedad dominicana. Recordemos que desde 1966 aquí se hacen elecciones en la fecha que dice la Constitución y que determinadas fuerzas políticas, por cierto organizadas, partidos tradicionales, han dirigido al país durante todo este lapso y que se han acumulado calidades. Esos fueron cifras tan contundentes que decíamos, resaltábamos el viernes pasado, que hay silencio, o sea, no se le respondió a ese planteamiento haciéndole una oposición. Yo le dije, mira, vamos a hacer, eso es un silencio aprobatorio. Claro, esa fue una... Sí. Nosotros nos fuimos adelante. Gustó eso, el silencio aprobatorio sí. me gustó. Sí, pero tenemos que oír ya, a los órganos que han fijado posición sobre esto y que tienen que ver. Claro. El Consejo Nacional de la Empresa Privada es fundamental, porque sin el aporte del sector privado, lo dijo Aero, que su estudio lo dice, el 80% de la actividad del crecimiento ha sido responsabilidad del sector privado. Así es. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Cómo se ve desde ese ventanal? Es interesante el documento publicado por el Banco Central y de hecho ha publicado una serie de documentos recientemente que aunque salen un poco de lo que uno esperaría que serían la fuente oficial, no menos cierto es que traen información relevante. Pero específicamente con el modelo económico, me parece que lo que ha hecho es responder a una discusión académica, técnica, que se ha desarrollado en los últimos años, de que si el modelo dominicano se encuentra agotado, si el modelo dominicano ya cumplió su cometido y debe ser cambiado por otro. Nosotros hemos sido un poco más conservadores desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada y lo que hemos invitado, y lo hemos hecho durante el último año, es a repensar el modelo económico por lo siguiente. Para nadie es un secreto el desempeño que hemos tenido como país. De hecho, desde el año 2003 a la fecha, nuestra economía ha crecido constantemente en los últimos 15 años y no solamente un crecimiento individual, sino que ha estado muy por encima de la media de la región. Ese 6.5% con el que cerramos el año 2018 es algo admirable, sobre todo en un momento de convulsión internacional, donde lo que prima es la incertidumbre en los mercados internacionales. Si a eso nosotros le sumamos la estabilidad política, desde el año precisamente 1966, elecciones constantes, si a eso le sumamos los indicadores que reflejan aumento en la inversión, que reflejan una estabilidad de nuestras finanzas, pues sin lugar a dudas el país va bien. Ahora bien, ¿por qué nosotros entendemos que se debe repensar el modelo? Pues precisamente porque no es cambiarlo, sino es replicar y mantener las cosas que están funcionando, pero hacer aquellos ajustes estructurales en estos momentos de vacas gordas, en estos momentos que es que procede a hacer los ajustes estructurales que nos permitan hacer sostenible ese crecimiento. Dargan, ¿y hacia dónde deben ir? Desde el enfoque de ustedes, por supuesto, esos ajustes, ¿cuáles son? Para que nos cites 2 o 3 pilares que tú entiendes
que deben ser tomadas en cuenta para mejorarlo y para avanzar. César, que por cierto, coinciden plenamente con el diagnóstico final del informe que estamos refiriendo. Claro. O sea que lo que necesita es ajuste. Claro. Y en ese sentido, las próximas semanas el CONEP estará publicando un estudio que hemos organizado que se titula El aporte del sector privado al desarrollo en la República Dominicana. Yo creo que sería complementario con la conversación que estamos teniendo y con mucho gusto también vendré a compartirlo con ustedes. Bueno. Pero les adelanto lo siguiente. Ese estudio demuestra que de ese crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana, el 85% viene del aporte del sector privado, viene de la iniciativa privada. No menos cierto es también que el 90% de los empleos que se generan en la República Dominicana vienen del sector privado. Entonces, a diferencia de otras economías en nuestra región y en el resto del mundo, aquí hay una cohabitación entre lo público y lo privado, que es lo que nos ha llevado al éxito que hemos tenido. Ahora bien, cuando hago esas referencias, reformas estructurales, son cuestiones que hemos venido acumulando en el tiempo, que ya no pueden esperar más momentos específicos y que deben ser abordadas. Y antes de hacer ustedes la pausa, tocaron muy tangencialmente el tema del Código Laboral. Y el tema de que se aumenten, me adelanto yo antes de que me lo pregunten ustedes, de que se aumenten los salarios. Nosotros hemos asumido una posición y la mantenemos de que así como se debe distribuir la riqueza, también debemos garantizar que se sigan generando riquezas. Entonces quizá la tarea pendiente es cómo logramos ese equilibrio entre la generación de riquezas y la distribución de riquezas que pueda permear la sociedad. Ahora bien, lo que nosotros no podemos pretender es distribuir aquello que no estamos generando. Por eso ese progreso, ese desarrollo de la sociedad dominicana está íntimamente ligado con que el sector privado pueda seguir generando esas riquezas. Y cuando tocamos un primer aspecto, y les hablo del sector laboral, señores, hemos hablado miles de veces, el Código Laboral de la República Dominicana tiene 26 años, cumple 27 ahora en el año 2019. El mercado laboral cambió, el mundo cambió y el país cambió. Así es. Entonces, mucho más allá de determinadas reivindicaciones que deben mantenerse y respetarse a los trabajadores, hay que adaptarlo a las nuevas circunstancias, a las nuevas condiciones que hay en el mercado. Y esa discusión ya no podemos postergarla más, debemos asumirla con la responsabilidad correspondiente. Pero por otra parte, nosotros O sea, hay que reformar el código. Hay que reformar el Código Laboral y hay que reformarlo en esta ocasión, a diferencia de otras, no en medio de una confrontación. Ahora no estamos viendo una lucha de clases del sector laboral con los empleadores y un gobierno. No. Ahora estamos en un momento en que todos lo que tenemos es que tomar las medidas necesarias para que en el medio de una cuarta revolución industrial no sean los robots que vengan a sustituir los puestos de trabajo instalados que tenemos en la República Dominicana. Y si viene que tengamos fuerzas, brazos y cerebros bien formados que puedan ir entonces y ocuparse en otras cosas. Porque eso es una realidad innegable. Entonces, promover esa transición hacia ese nuevo mercado, en vez de asustarnos, debemos verlo como una gran oportunidad. Ahora bien, cuando tenemos piezas legislativas que ya están un poco desfasadas, muchas veces se hace difícil en la práctica implementarlo. De por dónde iría la propuesta empresarial para adecuar el código laboral a la situación actual del país? Hay muchos temas y quizá abordaré algunos de ellos. Los procedimientos. Nosotros vemos todos los días en los periódicos embargos, demandas, problemas en los tribunales que afectan tanto a los trabajadores como también a los empleadores y ponen al gobierno en una situación difícil. Muchas veces eso depende de prácticas malsanas de algunos profesionales que aprovechan precisamente en el código que establece procedimientos complejos, que establece plazos que en la práctica no se cumplen, que establece formalidades que ya son arcaicas, que vemos que medios de prueba, como por ejemplo medios electrónicos, los videos, las fotografías, las grabaciones, las notificaciones. Señores, antes era un caballo o en un burro que en algunos pueblos un alguacil iba y notificaba algo. Ahora tenemos, señores, correo electrónico, ahora tenemos muchas otras vías que nos llaman a reflexionar en torno a cómo adaptar nuestro marco jurídico. Procedimientos es algo sencillo y, como les dije, no conflictivo, en lo que podríamos llegar a acuerdos en el corto plazo. Modalidades de trabajo. Anteriormente estábamos acostumbrados a esos trabajos de 8 a 5, tantos días a la semana, tantas horas. Eso cambió. Ahora bien, eso ha cambiado. Nosotros vemos ahora personas que trabajan desde su casa. Nosotros vemos ahora la necesidad
de que a esos jóvenes que están ahí sin trabajo y sin estudio se le abran las puertas que muchas veces se cierran porque al no contar con una experiencia se necesita cierta flexibilidad que les permita incorporarse en el mercado laboral. Entonces, abocarnos a una revisión sobre la base de no lo que nos imaginamos y soñamos, lo que está ocurriendo en el mundo de hoy es algo saludable. Y así hay muchísimas otras cosas que permitirían un ambiente más armonioso, más saludable, más seguro para todos. ¿Y ustedes siguen viendo el componente de salario como un costo o ya comenzaron a ver ese componente como una inversión? No, el componente salario no puede ser visto como un costo, así como también ha cambiado la percepción de que el empleado no es un trabajador que está ahí recibiendo órdenes y cumpliendo con mandatos fuertes. El trabajador es un colaborador de la empresa. En algunos casos es un socio del emprendimiento que se está desarrollando. Entonces, en la medida que ese colaborador tenga mejores condiciones, mejor será el resultado y el rendimiento que tendrá para la empresa. Nosotros hemos visto cómo nuestro país en los últimos 18 años ahora adoptó una ley de seguridad social que procura dar un bienestar adicional, una seguridad a esos colaboradores. Muchas de sus cosas han funcionado, otras pueden ser objeto también de una revisión, pero yo quisiera insistir en que ahora mismo el momento no nos llama a una confrontación. El momento nos llama a decir cómo podemos mejorar lo que tenemos en beneficio de todo lo que está. Usted ha entrado a la zona que a nosotros en particular nos interesa conocer la visión del empresariado, mucho más del gremializado, como dice usted. La seguridad social. Fíjese, nosotros, yo oía decir a uno de los promotores del Sistema Dominicano de Seguridad Social, o sea, de la ley 37-01, que no es verdad que nosotros hicimos un cálculo de la seguridad social chilena, que aquí le aplicamos muchas características propias, y ciertamente lo es. Si uno se detiene y ve la ley nuestra, hay aspectos fundamentales y novísimos. Como por ejemplo el de la DIDA es una cosa novísima. Algo, claro. Y otros más, La ley procura dos propósitos fundamentales. El número uno, hacer autosostenible la prestación de los servicios de salud. Autosostenible en el sentido de que la propia seguridad social aporte la mayor parte de los recursos que consume una estructura de servicios de salud. No quiere decir que libere totalmente al Estado. El Estado siempre será el garante de otras cosas, de otros servicios de salud que no puede darlo la seguridad social, como una infraestructura bien de primer orden, bien dotada, profesionales. Eso son responsabilidades del Estado. Esa ley también procura que el sistema pensional del país sea generado esencialmente por empleadores y trabajadores y liberar al presupuesto público de una carga terrible que no ha podido soportar ningún Estado por rico, solo los nórdicos, porque se queda con el 55% de la ganancia de la riqueza que se crea, y bueno, así sí se puede. Pero los nórdicos son los únicos que han podido dar esa respuesta. O sea, ¿usted cree que ciertamente esos objetivos que aparecen referidos en el Sistema Dominicano de Seguridad Social se puedan obtener? ¿Y qué cosas cree usted que deban hacerse? Porque estamos a mitad de camino, tenemos 12.000 millones de dólares ya ahorrados, un país que no ahorraba, se nos impuso. Tenemos un 75, 74% de la población ya con un seguro de salud. ¿Usted cree que se alcance la universalidad con calidad? Pero no tenemos un solo pensionado por vez. Entonces hay interrogantes muy serias. Entonces, como dice él, quedan interrogantes por eso. No lo vamos a entrar en detalle ahora. Exacto. Pero usted ve que se puede conseguir con esos propósitos, esos objetivos que parecen ideales. Miren, hay temas en los que nosotros tenemos que ser objetivos y nosotros pensar en el país antes que cualquier interés particular. Si nosotros comparamos el sistema de la seguridad social que teníamos con anterioridad al año 2001 y lo que tenemos hoy en el año 2019, tenemos que reconocer que han habido avances significativos. Y yo, esa misma organización de qué contempla la ley, la separaría en tres grandes aspectos: las pensiones, la salud y la gobernanza institucional de aquellos que tienen algún rol que jugar en el sistema para lograr el equilibrio que se plantea. En cada uno de estos aspectos hay logros a mantener, pero sobre todo también hay cosas que mejorar.
Nosotros en la salud, y sabemos que la entrada en vigencia de la ley fue escalonada en el tiempo precisamente para permitir esa adaptación y transición hacia un nuevo sistema. Nosotros en salud hemos visto muchos avances, pero todavía hay cuestiones básicas como el sistema de atención primaria que no ha podido entrar en vigencia y que beneficiaría a todo el mundo y que estamos de acuerdo. El trabajo informal que está todavía... Claro, y sobre todo que hagamos un ejercicio sincero de cómo lograr la sostenibilidad que nos permita llegar a esa universalidad. Porque la universalidad es lo que todos queremos. Pero ¿con qué vamos a sustentar eso? ¿Cómo vamos a financiarlo? ¿De dónde saldrán los recursos? ¿Cómo podremos mantener una atención básica, un plan primario de salud para todo el mundo, pero en adición permitir que aquellos que quieran acceder a un plan complementario puedan hacerlo sin lograr que se afecte el equilibrio del sistema? Entonces, con el tema de salud hay cosas que ver. Sin embargo, y utilizaré las mismas palabras que ustedes utilizaban hace un momentito, no arriesguemos la gallina de los huevos de oro. O sea, el problema no es el sistema ni la ley como está. El problema es cómo podemos adaptarlo ya con una madurez considerable a lo que nosotros tenemos por delante. En el tema de pensiones pasa algo similar. O sea, lo que hemos mantenido hasta este momento, que exista esa seguridad ahí eventualmente, es algo positivo. Ahora bien, podríamos revisar perfectamente qué rentabilidad está teniendo ese ahorro que ahí se tiene, porque eso tiene una relación directa con las expectativas que se pueda tener posteriormente en la pensión que se va a recibir. Pero sobre todo, cómo nosotros conservamos y aseguramos que esos fondos serán utilizados solamente para cosas que beneficien al propio propietario final de los fondos, que es el trabajador. Entonces, quizás muchas veces estos fondos limitados u ociosos, que no tienen una posibilidad de una inversión en una cartera mayor, con una rentabilidad mayor, pues puede ser algo revisado. Pero vuelvo y digo, sin olvidarnos de que ahí hay un planteamiento base que debemos respetar. Y un tercer aspecto, que es el de la institucionalidad, me parece fundamental. Tenemos la respectiva superintendencia en cada una de las áreas, pero tenemos instituciones como la DIDA o como la propia Tesorería de la Seguridad Social, que en la práctica encuentran limitaciones hasta para ejercer sus propias funciones. Limitaciones presupuestarias, limitaciones del mandato de ley de hasta dónde llega lo que pueden hacer. Recursos operativos limitados. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer dos instituciones? Y ahí le estoy mencionando solamente dos, que son la DIDA y la Tesorería de la Seguridad Social, que al final del día son el corazón y los pulmones de lo que está ocurriendo. Son la cara directa con el afiliado y es quien cobra y quien garantiza que los recursos entren al sistema. Entonces, esa discusión, lo que hemos planteado y lo hemos planteado en el Congreso, donde se han sostenido diversas discusiones de una posible modificación de la Ley de Seguridad Social, lo que tenemos es que tenerla con mucha prudencia, con la cabeza muy fría, para que la pasión del momento no nos lleve a tomar decisiones que puedan afectar lo que hemos construido en tanto tiempo. Dargan, yo quiero retomar el tema de empleo y salario, donde el sector privado, como lo está indicando ya el informe de ustedes y lo indicó también el Banco Central, ha tenido una participación de primerísimo orden. Creación de empleo y al mismo tiempo el asunto del salario. En el sector público ha habido mejoras importantes, ha habido revisión salarial, sectorial. Tenemos ahí un sector educativo que tiene muy buenos niveles de salario relativos, pero buenos niveles de salario. Ha habido revisión en el campo de la salud, ha habido revisión en el campo de la policía y los cuerpos castrenses. Hemos visto revisión de salario en el sector agropecuario, también. En fin, diferentes sectores. El Estado se ha aplicado y se ha comportado a la altura de los acontecimientos y de acuerdo a sus posibilidades, que también es limitada porque donde recibe recursos es fiscal y la presión fiscal sigue muy por debajo de la media en América Latina. Entonces, en el caso particular del sector privado, hay dos problemas. El asunto del empleo, en la cantidad y en la calidad del empleo. Mucho empleo informal aún. Y por otro lado, el salario, un salario que está ahí, hay salarios que se dan, pero tienen un componente y es que no llega mínimamente a responder a lo que es la canasta básica de la población, a la canasta básica que alcanza alrededor
de 30,000 pesos. 31,000 pesos. Y va camino a los 33,000. De eso ni siquiera pensar, pero hay que cuidar también que un aumento o planteamiento de aumento de salario a las locas, como se dice, pueda afectar entonces el otro componente que es la competitividad y que pueda poner en riesgo la estabilidad que hemos tenido hasta el momento. En esos dos componentes, ¿qué crees que debemos hacer? Porque hay como 13 salarios mínimos, por ejemplo, en la República Dominicana para un mismo mercado. Yo creo, y conociendo lo que está ocurriendo desde adentro, que muchas veces se distorsiona la discusión, porque al momento de hablar de cualquier tema que tiene que ver con el código laboral o con el mercado laboral de la República Dominicana, hay voces que dicen, no, los empleadores lo que quieren es quitar esto, o los empleadores lo que quieren es cambiar esto a su favor, y no creo que sea así. Ahora bien, verlo de una manera integral, todos estos temas tienen algún tipo de conexión y no deben ser vistos de manera dispersa. Lo digo por dos razones fundamentales. En primer lugar, has tocado el tema de la informalidad. La República Dominicana no puede seguir viviendo con estos niveles de informalidad. No lo puede hacer el Estado, cuyas recaudaciones se reducen significativamente. No lo pueden hacer los empresarios, que la informalidad causa una competencia desleal entre quienes cumplen con todos los requisitos que se exigen y quienes están fuera y lo tienen mucho más cómodo que los que están cumpliendo y pagando sus impuestos. Y tampoco lo pueden sostener los trabajadores que en un ambiente de informalidad sus derechos no se garantizan y no se respeta absolutamente nada. Entonces, mientras nosotros la mitad de nuestra economía siga bajo la sombra de la informalidad, vamos a tener muchas limitaciones en el tiempo. Pero lo otro que tiene que ver ya directamente con el salario, cuando yo estaba más pequeño, me acuerdo que había unos muñequitos que se jugaban, unas mariquitas. Entonces se iban cambiando porque uno le iba poniendo las piezas, un sombrero en un papelito, un pantalón en otro papelito. Y lamentablemente nosotros no podemos ver el tema laboral en la República Dominicana como una mariquita por pedazos. Nosotros tenemos que ver esto de manera integral. El tema del salario debe abordarse con la seriedad que conlleva en el Comité Nacional de Salarios y en los momentos que periódicamente se han establecido. Es muy lindo, y lo he visto hasta como una actitud populista, aparecer en la prensa, como algunos líderes lo han hecho en estos días, y exigir que el salario mínimo ronde los no sé cuántos mil, exigir que sea mañana, que se aumente a tanto, cuando estamos viendo un sistema que arrastra desde adentro una serie de cuestiones que deben ser abordadas. No veo ninguna intención en el sector empleador, en el sector empresarial de la República Dominicana formal, en lo que están arriesgando e invirtiendo en la República Dominicana porque creen en el país. No veo una intención de mantener en una situación difícil o indelicada a sus trabajadores. Yo veo la mejor disposición de abordar este tema, pero cumpliendo con los requisitos que se nos han establecido. El Comité Nacional de Salario debe reunirse próximamente y estamos seguros de que ahí se llegará a algún tipo de acuerdo. Pero ojalá ese tema no contamine la discusión de otras cosas que venimos arrastrando en el tiempo. Muy bien. Darrell, con tu anuencia vamos a pasar unos compromisos y volvemos. ¿Está bien? Esto de ustedes. Mira, con César Dargan se pueden dar una serie de lucubraciones. Son esos jóvenes que aportan mucho y que se dedican al estudio de la problemática económica y social dominicana. Y esta es una de esas elucubraciones. Mire, nosotros creamos una bolsa de valores en 1992. Todavía hoy no ha transado la primera acción. Es una bolsa de valores que se la crea precisamente como opera en toda América Latina, incluyendo esas pequeñas islas del Caribe. Todas tienen su bolsa de valores. Y esta es la única que no ha transado acción. Todas transan acciones. Y es su papel principal, transar acciones. Yo digo, hacer popular la propiedad de las empresas, porque cuando se transan acciones, usted le abre la oportunidad a cualquiera a ser accionista de una empresa. Aquí las empresas siguen siendo de familia, de único dueño, y la bolsa de valores parece haberse desarrollado porque hay una cantidad impresionante de papeles comerciales, pagarés, que precisamente se pasan de mano entre empresas fundamentalmente, aunque hay también ya muchos trabajadores y empleados que van allí a colocar, a adquirir parte de esos documentos. La economía dominicana, sin embargo,
se ha capitalizado. O sea, los recursos que se necesitan para crecer la infraestructura industrial, para capital de trabajo, la economía, las empresas lo consiguen. ¿Dónde? En el sector financiero, fundamentalmente en la banca. Yo digo que eso le agrega un costo de producción, un costo a la producción de mercancías y servicios. Pero también fíjese qué cosa, cuando estalló la crisis de la burbuja hipotecaria y financiera 2007-2008, que causó estragos en las bolsas de valores, aquí ni la tocó. Las bolsas de valores de América Latina todas sufrieron, y la de los grandes países, imagínense, aquí no nos tocó, gracias a que no teníamos, las empresas no tenían su propiedad jugando en las bolsas de valores en la República Dominicana. ¿Usted cree que ese esquema debe mantenerse o que ya debemos entrar a que las bolsas de valores sean un soporte de financiamiento importante para la operación de las empresas dominicanas? Yo creo que lo que hemos visto es la maduración de un sistema nuevo relativamente en un mercado como la República Dominicana. Y vuelvo y digo, el problema no es el mercado de valores como tal, el problema no son los puestos de bolsas y quizás hemos venido arrastrando durante algunos años un tema cultural. El que una empresa pueda hacer emisiones públicas de sus acciones conlleva una serie de ajustes internos que llevan una transición que a veces encuentra una resistencia al cambio. Yo creo que la mentalidad empresarial en la República Dominicana ha venido cambiando. De eso que teníamos en los años 60 o 70 y hasta principios de los 80, de los núcleos de empresas familiares, todavía muchas de esas empresas están ahí. Ahora bien, han adaptado su gobernanza corporativa, se han producido una serie de transiciones ya generacionales que conllevan a cambios a lo interno de las empresas. Pero acudir al mercado de valores y las empresas que lo hacen en los mercados de valores en Nueva York, en Tokio, en Londres, son empresas ya completamente transparentes que operan por sí mismas. Yo creo que en la República Dominicana estamos muy cerca de las primeras emisiones públicas de empresas. Yo creo que esto será un efecto contagiante a otras empresas porque precisamente lo que mencionabas, muchas veces las condiciones de financiamiento que se encuentran en el mercado de valores tienen mejores números que lo que uno encuentra en el sistema financiero tradicional. Entonces, no solamente como forma de abrir la empresa y reposicionarla, sino también hasta como cómo capitalizar en determinados momentos es algo atractivo. Es un sistema que, aunque ha tenido operaciones limitadas o concentradas en áreas específicas, ha venido generando ciertos niveles de confianza. Y yo creo que eso, combinado con esa transición generacional y las oportunidades de negocio como tal, abrirán nuevos espacios posiblemente este mismo año. Ahora bien, no descuidemos otros aspectos. Y hablamos hace un momento de reformas estructurales y veamos también en el mercado de valores oportunidades de mejoras en la reglamentación que permitirían también la flexibilidad de muchas de estas operaciones, sin que esto conlleve riesgos adicionales. Pero veamos, por ejemplo, los reglamentos que se están discutiendo actualmente, veamos las posibilidades de los ámbitos de inversión que se realizan y todo esto abriría la puerta a una nueva etapa en la República Dominicana. Déjame aprovechar la formación política de Dargan, que es una de las grandes ventajas comparativas que como gremio tiene el CONET, que tiene Dargan ahí. Entonces Dargan tiene ese elemento, viene el sector, sí, el sector privado, pero al mismo tiempo tiene el componente político que es fundamental, aunque mucha gente quiera menospreciar y vilipendiar el sector político. Sin los políticos este país no hubiese llegado donde ha llegado. Dejémonos de tontería, Dejémonos de tontería. Por eso mencionar los partidos políticos como actores clave del 66. Que tienen que mejorar y tienen que reformarse. Todo eso está muy bien. Pero eso es fundamental. Dargan, desde Diario de Cuatro, nosotros hemos tenido una postura permanente de llamado de atención a la población y dentro de la población al liderazgo político, empresarial y social del país. Nosotros, para no decir somos los únicos, pero como muy pocos países en toda la región, y cuidado, si nos vamos un poquito más allá, tenemos 3 pilares que no tienen casi ninguna de las otras naciones del mundo: estabilidad social, estabilidad política y estabilidad económica, con crecimiento. Óyeme, lograr esos 3 componentes a la vez, yo no lo encuentro en ninguna de las naciones
de América Latina. No lo encuentro, ¿eh? Lo he tratado de buscar y no lo encuentro. Ni siquiera, para ir más allá, ni siquiera en los Estados Unidos, donde hay un grave problema de orden político que nosotros no tenemos. Y eso ha permitido que nosotros, como tú bien señalabas, con una alianza estratégica público-privada, hayamos tenido logros tan importantes como ese 7% robusto que ha tenido nuestra economía y todo este despliegue que tenemos, que realmente es importante. Ahora bien, ven desde el sector privado, porque estamos en un año preelectoral, el reconocido año preelectoral, con elementos como posibilidad o no, una decisión que se espera del presidente de si habrá repostulación o no, con situaciones internas que se dan en todos los partidos políticos, pero fundamentalmente en el que está en el poder. ¿Ven algún tipo de riesgo en el marco de lo que es el proceso político nacional a todo esto que hemos logrado y el mantenimiento de la estabilidad con crecimiento, que es nuestro principal pilar? Mira, anteriormente, cuando se hacían mediciones de competitividad de los países, Sí. se medían puntualmente indicadores económicos, indicadores financieros, de cómo están los números. Sí. Hace años que eso ha cambiado y hay una serie de indicadores que conllevan a crear un clima favorable para hacer negocios. Yeah. Y así como lo económico y financiero es fundamental, aspectos como la transparencia, la institucionalidad, la reducción de la burocracia son fundamentales para que los países puedan avanzar. De hecho, en las mediciones de la República Dominicana, donde hemos tenido las notas más bajitas, ha sido precisamente todavía arrastrando temas de excesos de burocracias, de permisologías, de discrecionalidades, que se han ido corrigiendo, pero que todavía tenemos un camino largo por recorrer. En ese sentido, desde el CONEP nosotros hemos asumido como un principio el fortalecimiento institucional como garantía de seguridad jurídica necesaria para cualquier actividad en una sociedad. Hemos participado muy de cerca en el proceso que ha desarrollado el Consejo Nacional de la Magistratura para elección de jueces de las altas cortes, tanto en el año pasado como lo que se avecina para la Suprema Corte de Justicia. Y en el tema político, abrazamos en la causa de la ley de partidos con un aspecto fundamental que era el tema del financiamiento. Ahí tenemos una ley de partidos políticos. No olvidemos que la ley de partidos políticos nos lleva en la vida política hasta el momento en que se escoge un candidato. Es decir, es la vida interna de los partidos. Pero ahora nos falta otro eslabón, que es la ley de régimen electoral, que es la que va a regular, ya una vez vamos a unas elecciones, qué ocurre y cuáles son las reglas de juego. Yo no podría decir aquí que existe una preocupación de algo que pueda fallar hasta este momento. De hecho, hemos dado un voto de confianza a la Junta Central Electoral, al Tribunal Superior Electoral. Entendemos que tienen una tarea difícil por delante porque al margen de esas piezas legislativas ahora hay que implementarlas, aplicarlas, fiscalizarlas y garantizar su cumplimiento. Los partidos políticos deben jugar también un rol en los procesos que se avecinan y cuya responsabilidad es interna en la mayoría de ellos, pero todo eso es normal en una democracia. Ojalá el Congreso, y ojalá sea antes de que termine esta legislatura extendida, pueda aprobar esta ley de régimen electoral. Pero lo que sí vemos es que este año 2019 será un año movido, habrá muchas cosas, diferentes modalidades de elección de candidatos, diferentes niveles de elección de esos candidatos, inicios de precampañas, inicios de campaña. Entonces, estamos muy atentos de lo que pueda ocurrir, pero confiando en que el sistema pueda fortalecerse. César, y una eventual repostulación, y para que haya una repostulación deberá haber cambio en la Constitución de la República. El presidente pudiera poner en riesgo al país y todo lo que es el grado y la estabilidad. Porque escucho mucha gente decir, si hay una repostulación, eso pudiera desencadenar el infierno y echar abajo todo esto. ¿Ustedes lo ven así? Más que una repostulación, que hasta ahora es una suposición de un escenario, que pudiese ocurrir, sí. Lo que nos hemos planteado es qué podemos hacer para que el desarrollo de la República Dominicana no se detenga. Y te lo digo por lo siguiente. El año pasado hubo discusión de proyectos importantes en nuestro Congreso Nacional. Uno de ellos es el de la ley de partidos. La discusión de esos proyectos importantes desvirtuó completamente la atención al resto de la agenda legislativa y retrasó la aprobación de muchos otros proyectos que son necesarios para nuestro desarrollo. Si ahora, en enero del 2019, nosotros empezamos a actuar sobre la base de suposiciones de posibles escenarios, estaríamos descuidando los retos importantes que tiene el país por delante.
Aquí hemos hablado de algunos de ellos. Aquí hemos hablado del tema laboral, de la seguridad social, del sector energético. Y podríamos hablar de muchos otros. Y si desde ahora nosotros la atención la ciframos en un aspecto que es una suposición, el país debe seguir avanzando. Y debemos confiar que las elecciones seguirán. Mira, hay una salida política a la que usted dice. Mira, no, una salida sincera. O sea. No, pero además es interesante. Vamos al sector eléctrico entonces. Vamos al sector eléctrico, que es tan importante. Quisiéramos votar por Chivas. Sí, pero ese es importante porque se abrió una licitación para una empresa internacional que ayude, apoye a Hacienda, al Ministerio de Hacienda, en el proceso de incorporación de capital privado a Punta Catalina, que nosotros desde aquí decimos que es el principio del fin de los problemas de los apagones en la República Dominicana y de la carestía de la energía eléctrica. Y de la economía. Eso es una cosa fundamental. Pero ¿cómo lo ven desde allá, desde el CONEP? Ese proceso una vez realizada, de incorporación de capital. Una vez realizada la inversión que se ha realizado, la cuantiosa inversión, y ojalá permanezca dentro de los parámetros que fueron considerados y no se vaya mucho más allá de lo que se tiene que ir. Y eso es importante que lo tengamos claro. Pero una vez realizada la inversión, quizás obviemos por un momento todos los antecedentes que le rodearon y veamos ya una realidad que está ahí. Sí. Lo que nosotros quisiéramos es que en los plazos establecidos pueda entrar en operación y que una vez entre en operación o en esta transición hacia la entrada en operación se garantice el mejor y más eficiente sistema de gestión que pueda tener esa planta. Si es un sistema gestionado por el gobierno, porque se garantice que sea lo suficientemente eficiente para una inversión de esa envergadura. Ahora, si tuviese que ser mixto, público o privado, como muchos otros casos hay de empresas que se han gestionado aquí exitosamente de manera pública y privada, pues que así sea. Y si tuviese que haber una transición hacia una gestión privada de la planta, pues también. Por eso nosotros hemos saludado que cualquier proceso que se desarrolle en torno a Punta Catalina esté rodeado de la mayor rigurosidad y transparencia en la decisión que sea que se vaya a tomar. Ahora lo que tenemos es que velar porque esa planta entre en funcionamiento y que la gestión de la misma esté acorde con los estándares que se esperan de ella. Yo creo que ha cambiado mucho, incluso la posición del CONEP, que antes era cerrada, que no veía necesaria esa inversión, y ahora la ve ya como un hecho cumplido, que debe, sin embargo, encaminarse por resultados que sean predecibles. Lo que pasa es que eso se nutre de realidades, y la realidad es que hay una inversión, hay una planta. Ahora no podemos revertir eso ni discutir otro aspecto, sino garantizar que la gestión de la misma pues sea transparente, efectiva y eficiente en beneficio de la ciudadanía. Falta ese llamado a licitación que ha hecho el Ministerio de Hacienda vino después de otra licitación que había convocado CDE, que es la propietaria de la planta, que es la de una empresa operadora. CDE llegó a la conclusión de que el personal de que dispone el Estado no es suficiente, pero además para cubrir una preocupación que tiene la ciudadanía, y es decir, esa gestión va a ser hecha esencialmente con intereses políticos y eso, lo que distorsionaría una inversión de esa naturaleza. Lo que usted llama la atención. O sea que yo creo que probablemente no se esté desvirtuado todavía aquel llamado a licitación para la operación. Esto es un complementario. Eso pudiera devolver la tranquilidad al CONEP. Yo creo que ahora mismo lo que estamos buscando es esa eficiencia y esa transparencia en lo que sea que ocurra con Punta Catalina. Nosotros lo que sí vemos con mucha atención todavía es el sector eléctrico amplio y por eso quisiéramos verlo como algo integral. Esto es uno de los aspectos relevantes, pero hay muchas otras cosas que están pendientes. Lamentablemente, cuando comparecí con ustedes la última ocasión, albergábamos la esperanza de que se firmaría prontamente un pacto eléctrico. Parecía estar a la vuelta de la esquina. Estamos un año y algo más tarde y ese pacto no ha sido convocado, su firma. No ha sido. 3 años de discusiones, concertaciones entre los sectores, una serie de acuerdos arribados y no ha sido posible firmarlo. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo? Que año tras año las distribuidoras siguen acumulando niveles de pérdidas que rondan el 30%. Ahora han bajado. 29.5%, 27.8%. 26.5%. Pero en promedio siguen muy cerca del 30%. Pero ha aumentado la inversión en generación, por ejemplo, de energía limpia.
Sí, pero la tenemos incorporación todavía... Luego el sector privado mucho más animado en eso, en invertir en Todavía nosotros tenemos fallas en el sistema que se pueden corregir. Y es por eso que lo que hemos dicho es, pongamos todo de nuestra parte, asumamos con voluntad, con una voluntad inclusive que trascienda un mandato presidencial. Hoy tenemos un presidente, mañana tendríamos otro, en 4, 5, 8 años tendríamos otro. Y ojalá podamos como nación asumir planes como lo que plantea el pacto eléctrico, que no importa quién sea el mandatario de turno, pueda ejecutar un plan que traiga soluciones a un sector tan neurálgico para nuestro país. Y el tema fiscal allá, nos queda un minuto. Un minuto. El tema fiscal, que es otro de los componentes que hacen falta, ¿verdad? El tema fiscal, ¿cómo lo ven ustedes? Porque ya el gobierno ha sido sumamente franco. Ellos han dicho que eso no está en su agenda. Y eso, bueno, uno se lo respeta, pero ¿ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes creen que...? Bueno, ya la Estrategia Nacional de Desarrollo hace años que mandó a que se concertara un pacto fiscal. Efectivamente, el gobierno ha dado señales de que eso no ocurrirá, al menos en este mandato. Nosotros entendemos que cuando llegue el momento oportuno, esto debe ser asumido sin mayor contratiempo, en el sentido de que lo que hemos visto han sido ajustes muy puntuales. Hablábamos hace un momento de la informalidad y si nos vamos al aspecto fiscal, cómo esto afecta también las recaudaciones es algo fundamental. Y hemos apoyado a la Dirección General de Impuestos Internos en todos los esfuerzos que está haciendo para combatirlo. Sin embargo, entendemos que una posible solución sería simplificar un poco el sistema que tenemos, que también tiene 26 años. Hoy vemos en los titulares de algunos de los periódicos facilidades o espacios especiales que se otorgarán a las pymes. Entonces, ¿por cuánto tiempo vamos a estar haciendo retazos y viendo por pedazos un tema que deberíamos sentarnos y de manera integral abordar como país? Todos los sectores con lo que sea que más beneficio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Como siempre, se llenan las expectativas con Dargan. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante.